Daremos inicio. El día de hoy vamos a continuar con el tercer webinar de lo que hemos denominado la jornada de capacitación con los expertos de NSF Internacional. NSF, como lo han comentado anteriormente, siempre ha sido un importante aliado para Eleven Rivers desde los hace más de 6 años que colaboramos con ellos en temas de capacitación y certificación. Es un honor para nosotros contar con el apoyo de NSF para compartir con ustedes los contenidos que estamos abordando, que son muy valiosos para mejorar el desempeño de nuestra industria. Como lo ha comentado anteriormente nuestro director, la marca NSF es garantía de calidad, ya que como ustedes saben, es una de las organizaciones de certificación más reconocidas a nivel mundial. La misión de NSF es proteger y mejorar la salud humana en todo el mundo, y parte de eso es todo esto que hacen de capacitación para, como he comentado anteriormente, mejorar el desempeño de nuestra industria. Sin más preámbulos, le damos las gracias y la bienvenida a Verónica Pérez Cortés, especialista en inocuidad y calidad con más de 23 años de experiencia en sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Verónica es experta en diversos esquemas de certificación comerciales, en sistemas de gestión de la calidad, en temas como defensa alimentaria, HACCP, trazabilidad, fraude alimentario, entre muchos otros. Y hoy nos hablará precisamente de este último que les mencioné, fraude alimentario. Adelante, Verónica, le cedo el uso de la voz y de nuevo muchas gracias. Muchísimas gracias, Esmeralda. Buenos días a todos. Espero que estemos tranquilos, que no tengamos ningún problemilla ahí con sismos y esto, pero pues sean bienvenidos a mi nombre y a nombre de NSF a este seminario. Y quisiera empezar con un comentario, digamos, para adentrarnos al tema. Y yo creo que todos estaremos de acuerdo en que comer, la comida, es uno de los grandes placeres de la vida. Y por eso, para mí es muy difícil pensar que una persona pueda sentarse frente a su plato favorito y pensar que le puede hacer daño, que puede estar atentando a su salud, o en el menor de los casos incluso, que sea engañado, que no le estén dando lo que él o ella pidió. Y precisamente el tema de hoy es sobre eso, sobre los fraudes alimentarios. Entonces, lo vamos a desarrollar en 3 temas, en 6 secciones. Una es el problema mundial del fraude alimentario, qué ha respondido la industria alimentaria ante esta situación, cómo los protocolos GFCI y el propio GFCI han definido pautas para el control de los fraudes alimentarios, cómo podemos en la industria evaluar qué tan vulnerables somos a que nos cometan un fraude alimentario y las medidas de mitigación que debemos de desarrollar con la idea de contener o minimizar esta potencialidad de fraude que tenemos. Y vamos a concluir para que ustedes tengan en blanco y negro los principales temas que tratamos durante la sesión. Entonces, vamos a ver el primer tema, el problema mundial del fraude alimentario. Entonces, el primer asunto que tenemos que tener claro es exactamente qué es fraude alimentario. Si ustedes ven, en la diapositiva tenemos 2 planos divididos por una flecha. Arriba a la izquierda sería la adulteración intencional, abajo la contaminación accidental. Y tenemos 2 conceptos, bueno, en la pantalla se ven 5, pero hay 2 conceptos que quedan entre los 2 planos. Uno referido a lo que es la especificidad de los alimentos, que más bien es motivado por el consumidor. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, ahora las personas dicen, no, hoy quiero que mis alimentos sean, por ejemplo, orgánicos, o que sean sin elementos genéticamente modificados, ¿no? Entonces, los consumidores están estableciendo pautas de consumo de sus preferencias, y eso es lo que se llama especificidad de los alimentos.
Del otro lado de la flecha tenemos seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es un término que muchas veces se confunde o se traduce como inocuidad alimentaria, pero la seguridad alimentaria hace referencia a la deficiencia, o más bien, la falta de seguridad es la deficiencia de un suministro o un abasto correcto de alimentos que se da muchas veces por situaciones bélicas o por situaciones políticas que se dan, o a veces por algún tipo de situación que no se puede controlar y que afecta el abasto, ¿sí? Y vamos a ver ahora los otros dos planos que son más comunes. La inocuidad alimentaria la tenemos, yo creo que la mayoría bastante clara, es las características que debe de tener un alimento para no causar daño. Y esto ya está reglamentado en muchas normatividades, habla de elementos de buenas prácticas al menos, o incluso de HACCP, que nos permite asegurar la inocuidad de los productos para que estos no nos causen daño. Y este es un tema que trata precisamente de los peligros que pueden llegar incidentalmente a un alimento y que muchas veces los conocemos porque sabemos que están en el ambiente o sabemos que son característicos de ciertos productos. En el otro plano está defensa alimentaria y fraude alimentario. Defensa alimentaria se refiere a todas las acciones que en una organización se pueden llevar a cabo para poder contener o mitigar de alguna manera contaminaciones que pueda hacer alguien, un perpetrador, motivado por alguna idea. Por ejemplo, el centro de las ideas de estas personas es causar daño. Es decir, quiero afectar una marca, quiero afectar una instalación, quiero afectar un producto, y entonces ese es su móvil para realizar adulteraciones intencionales. En contraparte, el fraude es un tema que no, el móvil original no es causar daño, el móvil es ganar dinero. Y la persona o el delincuente, porque esos van a tener un hilo conductor, es decir, ganar dinero a toda costa, ¿sí? Entonces, si daña o no, ese no es un tema para ellos importante, lo que quieren es ganar dinero. Entonces, vamos a los conceptos. Haber revisado los temas anteriores es porque con frecuencia nosotros en los cursos vemos que hay mucha confusión con respecto a si este es un tema de inocuidad, este es un tema de defensa, entonces será importante aclararlo. Y vamos a enfatizarlo con estos conceptos adicionales. Por ejemplo, fraude alimentario es una situación emergente, internacional en muchos de los casos, relativa a la adulteración, sustitución, dilución, simulación, manipulación indebida, falsificación o imitación deliberada e intencional de los alimentos. Pueden ser también afirmaciones falsas y todo eso por un fin de ganancia económica, ¿sí? Si se fijan con todos esos verbos, lo que tenemos es una agrupación de mecanismos de alteración de los alimentos que deben de analizarse y entenderse de manera clara, de manera a veces diferenciada. Igual las medidas de mitigación van a ser, por lo tanto, diferenciadas dependiendo del tipo o modalidad de fraude, pero los elementos en común es que es una alteración cuyo propósito es ganar dinero. Una definición un poco más corta, pero que contiene lo mismo, aparece en BRC desde la versión anterior, ahorita van en la 8, desde la versión 7 en el 2015, empiezan a ver en este protocolo criterios para el control del fraude. Aquí la definición como es, dice, la sustitución, adición, dilución intencionada de un alimento, materia prima o la falsificación de un producto. Otra vez, sustitución, adición, dilución, falsificación de un producto o materia prima, por ejemplo, con el propósito de ganancia financiera. Esta intención de ganar dinero puede irse por dos elementos. A lo mejor aumentando el valor aparente de un producto, o bien
reduciendo su costo de producción. De todas maneras, el resultado final será la ganancia financiera. Este concepto lo mantiene este protocolo hasta la versión vigente de BRC, y también lo tienen en los otros protocolos, no nada más de Food, sino otros que ha publicado esta organización. Esta fotografía me gusta porque, si ustedes se fijan, es una boca de un vino actual, una imagen de un vino actual, y una cuestión ya incluso petrificada, porque en realidad el fraude no es algo nuevo. Esto tiene muchísimo tiempo. Veamos aquí que esto no es un asunto reciente. Desde antes de Cristo, vean, se estima que en Roma se consumían 180 millones de litros de vino anualmente. Es decir, una botella de vino por ciudadano. De ahí podemos sacar aproximadamente la población de Roma, pero lo interesante es que Marcus Cato dice, bueno, ¿y de dónde salen tantos viñedos? ¿Y de dónde salen tantos sitios de fermentación, etcétera, etcétera? Entonces, simplemente no cuadraba la infraestructura con el consumo. Hasta que en algún momento se publica que el vino era diluido con agua de mar para poder cubrir la cuota de producción. No sé qué cosa sabía eso. Pero lo que sí es importante es por qué la gente lo consumía. Desde mi punto de vista, probablemente era más seguro consumir vino en esta circunstancia que tomar agua que tuviera, digamos, la ciudad de Roma en su momento. Pero independientemente de todo, pues era un engaño, porque a las personas se les vendía vino y era en realidad vino diluido en estas circunstancias, ¿no? Más adelante, ya casi 9 siglos después, este señor, un bioquímico en Inglaterra, publica en su tratado de adulteración de los alimentos y venenos culinarios un concepto precisamente de adulteración que podía dañar a la población, pero se ignoraron sus contribuciones. Vean lo que él dijo: si alguien roba unos chelines, lo sentencian a muerte, pero si hay alguien que esté distribuyendo un veneno que afecte de manera crónica a la población, escapa el castigo. Esto quiere decir que atrás de todo había un engaño y una simulación o una no detectabilidad de un problema. Pero fíjense, no hay respuesta en ese caso. Entonces, ¿cómo hemos llegado a la conciencia del fraude alimentario en la industria alimentaria? Bueno, fíjense, hay muchos eventos que ya se fueron publicando y tipificando claramente. Aquí tenemos algunos de ellos que seleccioné por una razón específica. Por ejemplo, el concentrado de jugo de naranja, sobre todo del dirigido para los niños, no debería de ser azucarado. Entonces, para burlar un tanto las inspecciones de la FDA, lo que hacían es el supuesto jugo de naranja era añadido con jarabe de azúcar, que evidentemente era más barato, para aumentar los rendimientos. Esto fue en el 85 y se descubrió después. Luego, en el 2003, se agregó a un ingrediente de las salsas Worcestershire, se agregó Sudán 1, que es un colorante, para tratar de aumentar el valor aparente rojito, digamos, de la materia prima. El tema es que el Sudán 1 se usa para teñir telas y pieles, y además es cancerígeno. Entonces, este tema fue muy fuerte, porque tuvieron que hacer retiros de la salsa, pero también retiros de todos los productos que tomaban a la salsa como ingrediente, y esto pegó a Europa y Norteamérica. Luego, en el 2008, se adicionó melamina a la leche en polvo, aumentando el valor aparente. Estos grupos amino que tienen esta sustancia, enmascara, digamos, las reacciones de proteína. Entonces, aparentemente, la leche que vendían tenía mucha proteína, pero más bien tenía mucho contaminante adicionado. El peor asunto es que la melamina es un ingrediente que se usa para hacer otros químicos que vamos a ver más adelante, y que también es cancerígeno.
Luego hay otro caso en el 2011 que eran imitaciones, simplemente imitaciones de vino de una marca conocida y hacían una botella similar o simulaban el nombre y entonces pues aprovechaban digamos, lo que era conocido, la marca, para vender sus propios productos. En Irlanda se dio el caso muy fuerte, que yo creo que fue el que detonó el que se consideraran los elementos de fraude alimentario a nivel de los protocolos de GFCI, fue el caso de hamburguesas que se declaraban como carne de res, pero en realidad tenían carne de caballo, y al avanzar la investigación de este caso encontraron carne de burro, carne de cerdo también, y este fue un evento que pegó en la Unión Europea y después se globalizó. En el 2013, también en Inglaterra, una miel que se declaraba premium fue mezclada con una miel normal y bueno, se vendía como miel Manuka premium. Y en el 2017 otro escándalo. Recuerden que Brasil es uno de los principales exportadores, si no el más importante exportador de carne, y lo que hacían era carne que ya estaba próxima a la expiración o incluso expirada, la ponían en paquetes de carne que estaban bien para tratar de sacar esos excedentes y no perder, ¿no? Entonces, aquí sí se fijan, tenemos muchos ejemplos de fraude, pero analicen un poco y se darán cuenta que algunos pueden causar daño, otros probablemente no. Y también que hay muchas variantes que confirman la definición que hemos dado hace unos momentos de la forma de cometer un fraude, ¿sí? Y eso era lo que quería comentarles. Entonces, le voy a pedir a Edgar y a Alfonso que si me ayudan a abrir los micrófonos para escucharlos, porque la siguiente diapositiva es que ustedes me compartan qué han escuchado sobre el fraude alimentario. Así que abrimos micrófonos o levanten su manita. Aquí abajito está el botón de levantar la mano. Ahí pueden aplastar el botón si quieren opinar con respecto a esta diapositiva que nos está presentando Verónica. También si quieren utilizar el chat, ahí lo pueden poner. Les abrimos el micrófono al que quiera. Sí, enriquezcan con sus opiniones, con lo que ustedes sepan, para que podamos compartir este momento y aprender. Sandra. Sí. Sandra Beltrán. Sandra, nada más activa tu micrófono, ya está, ya tienes el acceso. A la izquierda, abajo, está silenciado tu micrófono, nada más aplástale para que lo podamos escuchar. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer participación? Dice Eder Jesús Hurtado, los taquitos dorados con carne canina. Sí, eso se ha hablado bastante. Con carne canina, sí. Aprovechan los animalitos, ¿no?, de la calle a veces. Luis Esteban Soto Angulo, bueno, ya bajó la mano, ahorita la había levantado. Ya levantó la mano. Ah, bueno. Luis Esteban Soto, activa tu micrófono nada más. ¿Ya se escucha? Sí, ya. Ya. Buen día a todos. Gracias por este evento. Miren, algo que yo quisiera comentar es sobre venta de productos orgánicos cuando el proceso en ocasiones se rompe, por diversas razones, por ejemplo en campo, ¿no? Se inicia, se tiene un registro, certificaciones y todo, pero a veces se rompe, ¿verdad? No se documenta, ¿no?, en los registros, pero sí se rompe. Y como se conoce, pues, de el tiempo que va a estar presente el producto, para cuando esté el consumidor, todo eso, pero sí ocurre.
eso también es fraude. Exactamente, esa es una modalidad del fraude y es en su sector muy importante. Te agradezco mucho la contribución, ¿cierto? Gracias. Celia, ¿pueden abrir a Celia, por favor? Celia Vargas. Listo, Celia, abre tu micrófono nada más. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Buenos Buen días. día, Celia. ¿Cómo están todos por allá en México? Bueno, lo que acá en mi país sobre todo es común y la gente lo sabe, es la adulteración de la miel, es decir, a veces te venden miel que no es la original, sino que es mezcla de otros productos también. Entonces, por eso se recomienda mucho que compremos miel de lugares que estén acreditados o certificados, ¿no? Que tengan todos sus documentos al día. Y Exacto. es igual que la compañera, es decir, en muchos lugares se han encontrado restos, huesos de animales, de perros o piel de perro, entonces muchas veces han dicho que eso se introduce a las salchichas o lo venden, digamos, porque en algunos lugares donde no hay control, básicamente esos son los dos casos de fraude o sustitución que podría verse, ¿no? Sí, y hay muchos como vimos, ¿verdad? Pero cierto, la miel es uno de los más fraudables, digámoslo así. Okay. Sí. También dice Alejandra por acá, miel virgen por azúcar con agua, alguien que tiene un ejemplo parecido. Exacto. Sí, miel con azúcar y agua o miel con glucosa, ¿cierto? Una de las adulteraciones más, digamos, frecuentes también. Susana Estrada dice, productos que en su etiqueta dicen que son libres de OGM, pero las semillas sí son OGM. Exactamente, ese es otro. Todos los productos con claim tienen ese riesgo de ser fraudables, porque no se cumple el claim, es decir, la declaración, lo que decía nuestro compañero orgánico, libre de OGMs y cosas así. Hay más comentarios, no sé si quiere que los lea los demás. Seguimos. Si nos das 1 o 2, estaría bien. Ok, dice por ejemplo María Nieves, puedo compartir que podría ser venta de hortalizas como libre de pesticidas, pero en realidad lo venden como con presencia de pesticidas no autorizados. Ajá. Sí, pesticidas que no lo son. Sí, pero sí tienen. Productos que provengan de medios de producción convencional y los hagan pasar por productos orgánicos. Exacto, que cuadra con nuestro compañero que nos dijo algo, ¿no? O que tú compres porque esté hecho o cultivado bajo buenas prácticas agrícolas y a la mera hora ni tiene certificación ni lo hacen con buenas prácticas agrícolas, ¿no? Podría ser una variante de lo mismo. Uno más muy sonado también dice Felipe de Trejo, el caso de atún mezclado con soya, que fue muy sonado. Ah, sí, y que sigue siendo muy importante. Exactamente, hay que checar las etiquetitas, ¿verdad? Entonces, fíjense, le agradezco mucho a Edgar y a todos ustedes por su contribución. Mientras más contribuyan, va a enriquecerse más nuestro seminario. Entonces, vamos a continuar. Muchas gracias. Precisamente, de acuerdo a lo que ustedes han dicho, y vean que hay muchos casos, realmente se ha hecho un estudio importante de qué tan grave está siendo el fraude alimentario. Y fíjense, globalmente cuesta a la industria, y esto fue en el 2016, si no me acuerdo mal, 49 millones, miles de millones de dólares al año por productos fraudulentos. O sea, una cantidad importante. Y dos organizaciones, el Centro de Protección de Defensa de los Alimentos en la Universidad de Minnesota, hizo un cálculo de cuántos de los productos que se venden en el mercado tenían un grado de fraude y calcularon el 10%. Y en paralelo, la Agencia de Normalización Alimentaria en Inglaterra hizo un estudio similar en el 2006 y también encontró que el 10% de los productos podrían tener algún tipo o alguna variante de fraude. Estamos hablando de capitales bastante importantes, si ustedes ven. Entonces, por el impacto que se está viendo, que se está pulsando en el mercado, pues la Europol, que es como la policía de Europa, digamos, integrada,
ha estimado que hay aproximadamente 2.600 grupos del crimen organizado en la Unión Europea, nada más. Son grupos criminales, ¿verdad? Del crimen organizado. Y el tráfico de drogas, por desgracia, y lo sabemos muy bien, ocupa el primer lugar, pero lo que es organizaciones que se dedican a la imitación, a la adulteración de bienes de consumo, pues está más o menos puesto en el 7º lugar. Entonces está bastante fuerte y algunos tienen una naturaleza transfronteriza. Por ejemplo, el de la miel, que dos compañeras comentaron. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado en el que habían puesto Estados Unidos un impuesto especial a la miel china porque se habían quejado los productores de miel de Florida que los chinos estaban vendiendo miel a precios artificialmente bajos. Entonces ponen un arancel y con la idea de evitar el arancel, lo que hacen es que triangulan la miel, incluso la filtran para que el polen no fuera indicativo del origen de la miel, y entonces lo hacen pasar por miel de Malasia, de varios de los países de la India y varios de los países del sureste asiático. Entonces esa es una forma también importante e implicó un acuerdo transfronterizo para hacer esta situación. Entonces, el dinero es la motivación de los defraudadores y como ya vimos, tiene muchos verbos que acompañan el término de fraude, ¿no? Puede ser una dilución en donde, por ejemplo, hemos sabido que le agregan agua a la leche, ¿no? Mezclar ingredientes líquidos con menor valor para asegurar una ganancia. También la sustitución, como vimos en lo de la miel, que ponemos un ingrediente más barato versus un premium, o el mal etiquetado justamente de lo que comentaban, que por ejemplo una declaración falsa de que algo es orgánico y no lo es, o algo es fabricado o cosechado bajo buenas prácticas y no lo es, o que si no es OGM, en fin, todo ese tipo de situaciones. Encubrimientos, que puede ser esconder el menor valor de un producto y agregarle algo, como en el caso del chile que estaba palillito, le agregó Sudán 1, que es más rojito, para encubrir un valor más bajo del ingrediente que estoy vendiéndole a algún cliente. Otras variantes que hemos visto es el mayor calidad aparente. Aquí, como les decía, la melamina, que se agregó en la leche en polvo, que se usó como ingrediente tanto para alimento para niños como para mascotas. La melamina, como les decía, es un compuesto orgánico con aminos, entonces enmascara, digamos, las pruebas que se hacen de proteína. Estas moléculas se usan para fabricar resinas, plásticos y pegamentos, entonces nada que ver con alimentos y nada de que yo hubiera previsto en mis pruebas de aceptación de materias primas probar que tuviera o no melanina, pues eso sí que salía de todo contexto en un momento dado. Falsificaciones, como les decía, usar la apariencia y el prestigio de una marca para poder asegurar un ingreso, pero no lícito. Y también la venta de mercado negro o de excedentes alimentarios, como les decía, en el caso de, por ejemplo, de lo de la carne de Brasil. Entonces, vean que hay diferentes variantes, muy ingeniosas algunas de ellas, pero la idea es siempre ganar dinero. Aquí tenemos algunos alimentos con el mayor historial de fraude. Vean que algunos de los que ustedes comentaron están aquí, ¿sí? Productos orgánicos y cualquiera que tenga un claim, ¿sí? Granos que a veces, porque se venden en formas de harinas, pues luego no son fácilmente identificables, ¿no? El café y el té, que han ganado mucho espacio en los últimos años, pues muchas veces te pueden vender un té que en realidad no son hojas de té, como
como deberían de ser, o el café molido, que de café ya no tiene casi nada o tiene una proporción nada más. En fin, aquí vemos en general los más, digamos, con más historial de fraude. ¿Cómo ha abordado GFSI este tema tan importante, tan creciente? Bueno, lo ha abordado desde más o menos desde el 2013, que fue el Horsegate, lo ha abordado paulatinamente con mayor intención. Algo importante que necesitamos aclarar aquí es que los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria originalmente y por muchos años trataron lo que es la contaminación intencional, y por eso HACCP está desde mucho tiempo atrás como parte de los requisitos del sistema de gestión. Normalmente se persiguen peligros más o menos conocidos. O sea, por ejemplo, si yo hago un guacamole refrigerado, yo sé que por definición puede haber listeria. ¿Por qué? Porque es un microorganismo que es psicotrófico y puede crecer en temperaturas frías. Entonces, de alguna manera son contaminantes de alguna manera predecibles o conocidos. El fraude alimentario, en contrapartida, es un acto, en primer lugar, no intencional, es intencional totalmente, con fines de ganancia financiera. Así que si lo va a hacer, lo va a intentar y lo va a lograr en la mayoría de los casos. Meten productos que tienen la idea de evadir el ser detectados, ¿sí? Eso es importante. Y la persona que comete el fraude normalmente es el que conoce la sustancia y no le importa si daña o no. Él lo que quiere es ganar dinero. Entonces, él es el que conoce la sustancia y agrega el producto. Y ese escenario es importante considerarlo, porque de qué manera voy a determinar la posibilidad de fraude. Entonces, esta diapositiva lo que nos hace es explicar un poco en paralelo la diferencia entre el tema de inocuidad y el tema de fraude, porque si ven, el tema de inocuidad es algo no intencional y nosotros buscamos la probabilidad de que llegue una listeria o que llegue el vidrio o que llegue un residuo de plaguicidas bajo las condiciones en las que se hace. Y se trabaja, ya saben, una matriz que dice amenaza o el impacto versus la probabilidad. ¿Qué pasa con el fraude? El fraude, al ser intencional, no vamos a jugar con las probabilidades. Aquí está determinado por el que va a hacer la travesura, digámoslo así, y entonces no podemos hablar de algo probabilístico, sino de determinístico, y por lo tanto, los estudios que se hacen para fraude se llaman vulnerabilidad. No. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿qué nos pide GFSI para el fraude? Nos pide o que comprendamos que la persona que comete esta situación busca su beneficio económico, primer hilo conductor. Segundo, que muchas veces desconocen el impacto a la salud, conocen lo que quieren agregar, pero no saben el impacto a la salud o toxicológico hacia el consumidor. Aunque la mayoría de las sustancias no necesariamente causan daño, es decir, no hay una relación 1 a 1 de enfraudado y justo con daño, ¿no? Sin embargo, el tema es que como muchas veces se usan sustancias muy poco convencionales, pues entonces inminentemente hay un posible daño allí que nadie conoce, ¿sí? Entonces, GFSI en su documento guía pone varios elementos que deben de cumplir los protocolos que están aprobados por GFSI. Es decir, las empresas que aplican uno de los protocolos deben de tener una actividad de evaluación del fraude, evaluación de la vulnerabilidad al fraude, que ya hemos explicado. Con base en los resultados de esta evaluación, tener y diseñar un plan de control para el fraude alimentario. Muchas veces a este se le llama un plan de mitigación. Y el tercer elemento es que las medidas que se definan para controlar el fraude
deberían de estar como asimiladas o de alguna manera relacionadas al sistema de gestión, porque es una forma más coherente y para manejar de manera sistemática los criterios de mitigación del fraude. ¿Ok? Bueno, entonces, dada esta historia, los diferentes actores que están en la cadena de suministro, pues han contribuido de una manera o de otra al control del fraude. Por ejemplo, ya hay regulaciones a nivel mundial sobre el fraude alimentario. ¿Sí? Por ejemplo, la Unión Europea, si entran a su página, tiene varias páginas, varios sitios que hablan justamente de historial de fraude, de historial de proveedores, cositas así que te permiten tener o poder pulsar qué es lo que está pasando a nivel mundial. Por otro lado, los estándares de inocuidad, pues ya vemos que ahora incluyen algún requisito para gestionar o mitigar el fraude alimentario. Todos los protocolos ya alineados con GFCI van a incluir este requisito. Y tercer, digamos, actor o grupo de actores es que los diferentes actores de los diferentes países, llámese gobierno, industria, centros de investigación, universidades, organizaciones de comercio, también han publicado y tienen disponible información que podemos consultar para poder pulsar en qué momento un ingrediente puede ser sujeto a fraude. Y entonces tenemos algunas fuentes de información que nos miden, por ejemplo, anomalías económicas, ¿no? Hay una distorsión, no se está pudiendo cosechar X o Y, y entonces a lo mejor la tendencia es un fraude. Igual, consideraciones geopolíticas, hay un sitio de Transparencia Internacional que les dice el índice de corruptibilidad, y de ahí pues también podemos inferir que si nosotros tenemos dos proveedores de dos lugares diferentes, de dos orígenes, y uno es en un lugar que tiene un índice de corrupción más grande que el otro, a lo mejor si es posible, pues compro en el sitio más seguro. Y también hay información sobre el impacto de los fraudes, que son sitios muy, muy consultados, como uno que se llamaba Food Fraud y ahora se llama Decernis, pero hay, y si ustedes le dan a los buscadores van a encontrar muchísima información. Hay que tratar de consultar la más segura, ¿sí? Y es importante, importantísimo este trabajo, como lo vamos a ver más adelante, porque de la calidad de la información que nosotros saquemos de estas fuentes de información, vamos a tener una mayor calidad en nuestro análisis de vulnerabilidad. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar el fraude alimentario? Fíjense. Esta es interesante porque el comportamiento de los defraudadores fue estudiado ya bastante y se sabe que su comportamiento es como cualquier criminal, ¿sí? Fíjense aquí estas citas. El fraude alimentario ocurre cuando alguien se da cuenta que puede hacer un fraude, ¿sí? La tentación es alta porque va a ganar mucho dinero, entonces ahí se dan dos de los principales ingredientes. Pero también el riesgo de ser atrapado es bajo, ¿no? Porque si no saldrían esos videos de programas de los criminales más tontos del mundo, ¿no? Entonces se va a dar esta fórmula que vamos a ver acá. Encuentran una posibilidad de hacer el fraude más la motivación económica que les va a dejar, y eso los va a movilizar, menos la detectabilidad, porque no quieren ser atrapados, y esto es un caldo de cultivo para el fraude alimentario. Entonces, esta combinación es la que debemos de analizar para ver el grado de vulnerabilidad al fraude. Ahora, ¿qué entendemos por oportunidad? Cualquier alimento o ingrediente, dependiendo de su naturaleza, puede ser más fácil cometer un fraude a través de él. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Características físicas y de composición. Si nosotros compramos café tostado, ¿sí? Pero vemos los granos de café, es menos oportunidad de que nos cometan un fraude que si lo compramos en polvo molido.
¿sí? Creo que es sentido común que esto suceda. Entonces, la característica física o la composición va a dar una oportunidad o no. Por ejemplo, composición, si es una composición simple, digamos cloruro de sodio, es difícil que yo pueda adulterar con algo exactamente que me salga más barato además. Entonces, las características físicas, la composición, las tecnologías que yo tenga que aplicar, si es una tecnología muy compleja, desanima, no es oportunidad. Igual, la cadena de suministro, mientras más complejo, más oportunidades hay de hacer un fraude. Y también aquí está un poquito la cuestión de la detectabilidad. Si es fácil que me cachen, no va a haber oportunidad. Entonces, aquí juegan algunos de estos factores, ¿no? Entonces, sólido, menos oportunidad; líquido, mayor oportunidad. Ahora, motivaciones. Me encanta esta frase, creo que es evidente, cuando hay dinero hay crimen, y si hay mucho, pues hay más crimen, ¿no? Entonces, todos esos creo que los hemos vivido, así que sobra la explicación adicional. ¿Qué tenemos en las motivaciones? Acuérdense que lo que quieren es ganar dinero, entonces o maximizan sus ingresos o bajan sus costos de producción. Aquí, ¿qué hacemos? Si hay atributos que determinen el valor, como por ejemplo eso de que sea orgánico o que no sea genéticamente modificado, cuando hay claims o hay declaraciones junto con el producto, hay una motivación de ganar dinero, porque muchas veces con un mal etiquetado y ya se comete el fraude, ¿no? Cuando hay una situación de oferta y demanda desbalanceado, igual. Si hay mucha demanda, entonces hay un campo para que la gente idee la manera de abordar y de cumplir la demanda, como en el caso del vino con agua de mar, ¿no? Por ejemplo. El nivel de competencia. Si yo soy nada más el único que produce esto, pues hay menos sustitución de ingrediente, pero si hay muchos en el campo, en la competencia, pues entonces hay más oportunidad o más motivación para la sustitución de ingredientes. Algo importante que van a ver ustedes en las viñetas de abajo es que digamos, el fraude alimentario es cuando alguien me lo hace a mí, pero yo también, al ser proveedor de alguien, puedo cometer el crimen. Entonces, es un crimen de ida y vuelta. Así que la ganancia desesperada porque el negocio no va bien, la baja cultura del negocio o chantaje sin corrupción y corrupción también pueden ser hacia adentro o de mi proveedor para acá, otro campo que dé lugar a la motivación para el fraude. Y bueno, medidas de control. Las medidas de control, técnicamente la empresa es responsable de las medidas de control antifraude, ¿sí? Nadie va a hacer mi chamba, porque yo sé los ingredientes que compro, a quién se los compro, y yo tengo que ver qué tan vulnerable soy yo al fraude, ¿sí? Las agencias externas como de gobierno y todo, pues están publicando cosas y todo, pero no es una situación automática, están tratando de reglamentar. Ellos van a proveer algunas normativas, algunos medios, pero en realidad quien debe ejercitar el control, pues es la organización. ¿Cuáles son los controles que típicamente están puestas en las organizaciones? Bueno, yo empezaría por la segunda viñeta, que son sistemas de monitoreo y verificación al fraude. Ahorita vamos a abrir micrófonos para ver qué conocen ustedes, pero también es importante, como mencionábamos, estar monitoreando los sistemas de información que ya están disponibles en la red y que están a distancia de un teclado, para que ustedes puedan ir pulsando qué es lo que está pasando en el entorno que pueda condicionar una situación de fraude. También puedo establecer requerimientos contractuales con mis proveedores para que se obliguen a hacer ciertas cosas para asegurarme a mí digamos, la naturaleza del producto. En muchos sistemas de gestión están proponiendo que además se establezcan sistemas de denuncias. Por ejemplo, BRC Food tiene un capítulo nuevo que habla sobre que debe de haber un sistema confidencial para denunciar
temas de fraude, temas de inocuidad, así, y que puedan ser confidenciales para que la gente pueda denunciarlo, porque muchas veces la gente se da cuenta dentro de lo que está pasando, ¿sí? Códigos de ética para las personas, un marco jurídico de procuración de justicia, que ahí a nivel país no andamos muy lindos, que digamos, y selección de los empleados. O sea, hay un abanico de métodos y medidas de control adicional a lo que vemos en la segunda viñeta. Muy bien. Entonces, medidas, vamos a ver algunas medidas de mitigación al fraude, vamos a ver métodos de fraude, antifraude o de vulnerabilidad al fraude y cómo debemos de manejar esto. Entonces, comentaré lo siguiente. Bueno, este pentágono, digamos así, lo elaboramos en NSF, en México, para más o menos establecer un ciclo, una secuencia de pasos con respecto a la implementación de medidas antifraude. Primero, saber dónde estoy parado, ¿no? Porque yo no puedo definir medidas sobre algo que no conozco exactamente. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle allí. Luego, tener, y esto es un requisito de GFCI, evaluar la vulnerabilidad al fraude y con base en ello introducir medidas de mitigación. Van a funcionar mejor cuando estas medidas las integremos en la empresa. Por ejemplo, si yo voy a tener medidas de control para mis proveedores, bueno, que el área de compras, que tiene sus propios procedimientos, pues los incluya dentro de sus criterios de evaluación. Entonces, ahí podemos entender que es importante integrar estas medidas antifraude en mi sistema de gestión para hacerlo sistemático. Y evaluar los controles con la idea de hacer una mejora. Si ustedes se fijan, sigue un ciclo de Deming y es importante que nosotros lo manejemos así, de tal manera que podemos optimizar todas las medidas antifraude. Ok, entonces, ¿qué tenemos en el primer punto de ese pentágono? Bueno, la caracterización inicial de la vulnerabilidad. Entonces, yo no puedo proceder si no sé en dónde estoy. Entonces, hay que revisar datos de mercado, hay que consultar los sitios pertinentes para ver si mis ingredientes, si mi producto, etcétera, está en una condición que pueda implicar alguna situación fraudulenta, ¿sí? Ahora, en algunas organizaciones no tienen muchos productos, en otras manejan una gran gama de productos. Entonces, ¿cómo lo voy a abordar? Bueno, puedo hacerlo, por ejemplo, por familias de productos, a lo mejor aceites o lácteos o lo que sea. Pero también, como sabemos que el origen del producto puede ser importante, entonces a lo mejor no me conviene priorizarlo por familia, sino por origen. Por ejemplo, si yo hago chocolate, bueno, el chocolate el cacao que obtengo de Sudamérica puede tener un índice de, digamos, de riesgo diferente al que obtengo en el este africano, que también ahí producen bastante granos de cacao. Entonces, yo tengo que definir cómo voy a hacer la evaluación. Después, ¿quién va a hacer la evaluación? Entonces, tengo que ver dentro de la planta quién tiene los perfiles, quién puede ser la persona o personas, que normalmente son varias, que puedan hacer la evaluación de la vulnerabilidad, que tengan el expertise. A veces implica contactar a personas que puedan trabajar en el corporativo o que tenga alguna información sobre tendencias geopolíticas o cosas así que puedan enriquecer el análisis de vulnerabilidad. Segundo paso, hacer el análisis de vulnerabilidad como tal. Quiero comentarles que hay muchas iniciativas disponibles para hacer el análisis de vulnerabilidad. Les voy a platicar especialmente el método de NSF, pero también hay otras publicaciones como BRC, que empezó desde hace ya casi 5 años con este tema, y a la par, cuando empezó a publicarse lo de fraude alimentario por GFCI, hubo otra iniciativa que vemos ahí, SAFE, para promover el uso de herramientas correctas para la evaluación del fraude alimentario. Bueno,
Entonces, fíjense, el modelo de NSF identifica la vulnerabilidad al fraude en 3 ejes principales. ¿Qué tan rentable es este fraude o hacer este fraude con esta materia prima? ¿Es fácil de llevar a cabo? ¿Y cuál es el riesgo de ser descubierto? Entonces, fíjense cómo se alinea perfectamente al comportamiento que vimos hace un rato de la fórmula, y entonces esto le da bastante fortaleza y credibilidad. Entonces, se trabajan 3 matrices, les voy a mostrar más adelante una de ellas, en donde se analiza, por ejemplo, qué tan fácil es llevar a cabo, qué tan posible es que la persona estafadora sustituya, ¿sí? un ingrediente. Entonces, se usan 3 matrices, como vemos aquí. ¿Qué oportunidad hay de que ocurra? Bueno, si el riesgo geográfico del fabricante es bastante, digamos, por decir algo, corrupto o difícil, pues voy a darle un número 5. Si no lo es, pues le doy 1, ¿no? Que el proveedor es seguro o no es seguro, aquí lo voy a calificar. Siempre el peor escenario es el 5. Incidentes históricos, por ejemplo, la miel, ya vimos que es uno de los top 10, y además 2 de sus compañeras nos comentaron cosas que ellas sabían. Entonces es un producto bastante complicado. Igual en la siguiente columna ustedes ven que pueden haber situaciones emergentes. Aquí yo pondría pandemias de COVID, ¿no? Cosas así que me haría calificar 5. ¿Por qué? Porque en una sustancia, en una situación, en un escenario de desbalance oferta-demanda, pues entonces va a haber más gente que tenga la idea de falsificar algo. Y al final calificamos este valor de posibilidad de ocurrencia. Aquí pueden ustedes ingresar nuevas columnas en función del ingrediente que están agregando, pero mínimo nosotros recomendamos estas. Después se hace un análisis de las 3 ejes de análisis, de los 3 matrices que estuvimos estudiando, y se saca un valor que nos permite priorizar cuál de los ingredientes tiene mayor vulnerabilidad al fraude, y con base en eso se debe de contestar o definir una medida de mitigación. El tema es no gastar de más o no atender un tema que me está diciendo este ingrediente tiene una mayor posibilidad de ser infraudable, ¿sí? Se plantea, nosotros damos un curso, más adelante les comento un poquito acerca de esto, para que ustedes vean cómo podemos ver que se asimilen digamos, estas actividades dentro del sistema de gestión. Es una aproximación muy importante porque no se trata de tenerlo como un elemento por ahí aislado, sino que se asimile dentro del sistema de gestión y se haga, por ejemplo, una revisión sistemática del plan antifraude. Los escenarios son muy dinámicos, entonces es importante estar continuamente checando las fuentes de información y los grados con los que nosotros calificamos los diferentes elementos para ver si han cambiado en el tiempo, ¿sí? Vamos a ver otro método, que sería uno que publicó BRC. BRC desde la versión 7 ha publicado diferentes guías para la evaluación del fraude. El que me parece más interesante es el número de prioridad de riesgos, es un método. Y también, si se fijan, es una cosa bastante conservada el hecho de que vean las 3 ejes de análisis. Aquí los plantea igualmente: oportunidad de ocurrir, posibilidad de detectar, rentabilidad, y establece que se haga esta matriz en donde nosotros ponemos el valor del 1 al 5 y vamos a calificar los diferentes ingredientes bajo análisis con los valores. Es importante volver a insistir, igual que en el caso de NSF, de que la calidad de la información que nosotros derivemos de las fuentes de información van a repercutir en una calidad de análisis correcto. Porque si nosotros nada más esperamos a que sople el viento y nos diga la respuesta, realmente no vamos a hacer un buen ejercicio
de vulnerabilidad al fraude. Entonces, este método te permite calificar del 1 al 5 los diferentes elementos y después, si los pongo aquí y saco el producto de estos valores, me va a dar el índice de prioridad de riesgo, es decir, mientras más riesgoso, como en este caso, tenemos, esta materia prima tiene un alto índice de vulnerabilidad al fraude y en cambio, en este caso, el valor es pequeño. Entonces, aquí con las medidas de gestión, con los análisis que yo hago, con las prácticas que yo siga en la recepción de la materia prima, hasta ahora es suficiente. Y aquí a lo mejor hay que tomar algunas medidas intermedias, ¿sí? Otro método fue el que promovió GFCI, e hizo una iniciativa que le llamaba SAFE, ¿sí? Con la idea de tener una herramienta para hacer el análisis de vulnerabilidad al fraude. Para ello, trabajó tanto con la Universidad de Michigan como con PwC, que es una organización que se dedica a la evaluación de riesgos, ¿no? Riesgos de mucho tipo, entre ellos, por ejemplo, los seguros, y otras actividades. Y con base en eso, ellos construyeron digamos, una herramienta que se basa en hacer algunas preguntas y que también están alineados a la fórmula que ya hemos comentado, y con base en eso también lo que te da como resultado es la priorización de los riesgos sobre determinadas materias primas y considerando tus prácticas también. Es importante mencionar que conforme tú vayas estableciendo prácticas en tu sistema de gestión, tu índice de riesgo pues va a ir modificándose evidentemente. Entonces, por eso hay que estar actualizando consistentemente tu estudio de vulnerabilidad. Aquí quisiera también tomar unos minutitos para que nos ayuden a abrir los micrófonos y me digan, con base en todo lo que hemos visto, qué medidas de mitigación de fraude, antifraude alimentario se les ocurre que podrían implementar en sus plantas o en sus empresas o en sus empaques. Aquí otra vez, Edgar, si me ayudan a abrirlo. Sí. Igual pueden utilizar el chat o abrirles el micrófono. Sandra y Luis, si quieren volver a participar, pueden bajar la mano, por favor, para saber que la volvieron a levantar, porque ahí no sé si quieren participar. Ok. Esperamos comentarios. No sé si Luis quieras que te abramos el micrófono otra vez. Ver, no hay participaciones. Anímense. Ahí está. Juan Alicia Zamora, ¿le pueden abrir el micrófono? Listo, Juan Alicia, nada más abre tu micrófono. Bueno. Adelante. Sí, adelante, Juana. Sí, por ejemplo, a veces nosotros compramos lo que son fertilizantes y muchas veces nos dicen que están libres de metales pesados y a veces nada más solamente mandan como una tipo carta garantía. Nosotros lo que hacemos es que les pedimos análisis donde le hacen a la materia prima de esos fertilizantes para comprobar efectivamente que están libres de metales pesados. Ok, pero es carta garantía, ¿verdad? También. Sí, carta garantía y aparte lo que son los análisis para saber si tienen o no metales pesados. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra sobre el alimento o materias primas? Dice acá, perdón. Sí, bueno, adelante. En cuestión de nosotros, compramos lo que son semilla para los chiles y también pedimos al proveedor que nos mande lo que son las cartas de que no contienen organismos genéticamente modificados. Ok. Solamente eso. Muy bien, muchísimas gracias, muy interesante. Okay. ¿Alguien más me decías? Sí.
Dice aquí Edgar Jesús Hurtado, verificar in situ que se llevan a cabo las BPAs. Ok, Dice Gerardo Cejudo, la lista o selección de proveedores sería una buena herramienta. ok. Tener una lista de proveedores, ¿verdad? Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Edgar Jesús Hurtado dice a través de análisis de contenido a los productos. Ok, Luz Elena Medina, realizado auditorías internas a nuestros proveedores. muy bien. Seguimos con más ejemplos. Dice aquí Felipe Sí. Trejo que tiene levantada la mano, ¿le pueden abrir el micrófono? Sí, Listo, Felipe. Abre tu micrófono nada más. vamos a dar un par más. Muy buenos. Felipe, te escuchamos. Bueno, necesitas abrir tu micrófono para escucharte nada más. Por lo pronto, Susana Estrada. Ah, listo, Felipe. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, adelante. Ok. Bueno, nosotros derivados de un ingrediente, pues tuvimos un problema de pesticidas que nos detectaron. Entonces se volvió un problema muy grave, ¿no? Entonces, Sí, a partir de eso, bueno, uno de los controles, pues fue, pues pedirles, que por cada lote de producto, nos hicieran llegar el análisis de pesticidas. Entonces, esto, pues definitivamente es muy caro. Entonces, quien nos los vendía, pues lo tenía que hacer, ¿no? Aquí la cuestión es, pues, que durante un tiempo, pues sí, por cada lote se estuvo haciendo, pero pues ya después el proveedor, y no teníamos otro, ese es el problema, pues ya no lo soportaba, ¿no? Entonces, con cierta frecuencia determinamos, bueno, pudimos ver que, bueno, ya se fue eliminando el problema, pero con cierta frecuencia, pues sí lo teníamos que hacer, ya no tan por cada lote, sino ya más espaciado, ¿no? Entonces, así es. eso fue una medida de control que implementamos. La otra fue, pues, también verificar y abrir también nuestros proveedores, para ver, porque también dependiendo del origen de la materia prima, pues, nosotros pudimos detectar el problema. Entonces, fue otra medida que se implementó, pues, ya dentro de la evaluación de proveedores. Muy bien. Ok, Felipe, pues muchísimas gracias por tu contribución. No sé si Susana esté por allí todavía. Susana Estrada o Susana Beltrán. Ok. ¿No abre su micrófono? No. Le leo una más. Susana Sí. Estrada dice en productos frescos, incluir todos los productos vulnerables, semillas, fertilizantes, plaguicidas, evaluación de proveedores que incluya la materia penal, solicitud de antecedentes no penales a los trabajadores. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a tomar algunos de ellos y los vamos a conversar, pero bueno, miren, en el caso de los análisis para ver pesticidas, probablemente, bueno, ya vas por algo dirigido, es decir, haces el análisis de metales pesados, pero conversamos al principio de que muchas de las personas que van a hacer un fraude, muchas veces solamente ellos saben lo que contiene. Entonces, es muy complicado especificar o definir un análisis, porque en términos generales la empresa no sabe cuál es el adulterante añadido. En este caso, más bien es un tema de calidad o de inocuidad más que de fraude, ¿sí? Entonces, ese es un primer elemento a considerar, ¿sí? Lo que también vemos en sus comentarios es que la carta garantía puede ser útil adicional a otras cosas, pero no nada más dejarlo ¿cómo se llama? Al que nada más te den la carta.
Y el tema también, lo comentó Felipe un poco más adelante, es que basarnos solamente en análisis puede ser muy caro, te encarece tu proveeduría. Entonces, si a la par no sabemos exactamente qué es lo que estoy buscando, entonces el análisis per se nos complica mucho para detectar un fraude como tal. Acuérdense que ellos no quieren ser detectados, ¿sí? Entonces, hubieron algunas otras contribuciones que me parecen interesantes, tener listas de proveedores, tener más proveedores disponibles, a lo mejor hacer más fuerte la evaluación de los criterios de evaluación de los proveedores, ¿sí? Entonces, vamos a ver la siguiente tablita. Fíjense, nos dice, introducir las estrategias de mitigación al fraude. GFCI te dice, tienes que tener un plan documentado para la mitigación del fraude. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita con esta conversación pulsamos las ideas que podemos tener, pero este señor me llamó la atención porque así hice yo la caramela. ¿Por qué? Porque las medidas de control, dependiendo de la modalidad del fraude y dependiendo del tipo de fraude, pueden ser menos o más efectivos. Pongo un caso. La detección de carne de caballo en las hamburguesas se hace con pruebas de PCR, se hace con pruebas que originalmente eran como para ver la paternidad, digámoslo así, y no es un estudio ni fácil ni rutinario que se lleva a cabo en un rastro o en una empresa que va a hacer hamburguesas. Entonces, el puro análisis, sin saber el antecedente que hubo del Horsegate, era como muy ocioso. No sé cómo se dieron cuenta en la primera vez de que eso ocurría, ¿sí? Pero no es la rutina estar haciendo análisis. Entonces, si se fijan, los análisis a pruebas finales del producto son los menos efectivos, por lo que ya hemos dicho, porque la persona que va a cometer el fraude lo va a hacer adicionando quién sabe qué, y para no ser detectado. Entonces, las pruebas de producto final nos van a servir como monitoreo, como para pulsar las otras actividades que vamos a hacer. Y entre las más efectivas sería la aprobación de los proveedores, con criterios no nada más de inocuidad, que es a lo que estamos acostumbrados, sino también evaluarlos con base en la potencialidad de que su materia prima sea vulnerable al fraude y que no me meta a mí en problemas. Y por supuesto que hacer más estricto el control interno para que en mi propia compañía no se cometa fraude. Es muy importante diferenciar inocuidad y temas de fraude. Por ejemplo, en una ocasión me preguntó uno así muy quedito, me dice, oye, en mi empresa marinamos arracheras, ¿eso es fraude? Y le digo, bueno, ¿lo declaran en la etiqueta? Sí. Ah, ok. Entonces, si se ven motivación, ¿cuál era? Ganancia financiera y fraude, esa triada no se cumple porque no lo hicieron con fines de engaño, lo hicieron porque están generando un producto diferente. Entonces, temas de calidad, temas de inocuidad, no necesariamente es lo mismo de fraude. Así que a veces tenemos que despegarnos un poco del tema de inocuidad para poder entender qué es lo que puede ser una situación de fraude y establecer las medidas de mitigación correctas, ¿sí? Algunas estrategias de mitigación que están publicadas en GFCI son, por ejemplo, controlar en la cadena de suministros, hacer una aprobación más fuerte de proveedores, asegurar a los que son solamente comercializadores, que a veces les dicen brokers, porque ellos con fines de ganar, pues a lo mejor pueden manipular algún ingrediente. Entonces, tener claro quién es mi broker y no voy a comprar a mercado abierto porque compro semillas en el mercado abierto y pues ahí pueden pasar 20 cosas. Hacer auditorías, que alguien sí lo comentó, Luz Helena, auditorías internas a los proveedores, pero no nada más con temas de inocuidad que por ahí comentaron, no nada más es verificar las buenas prácticas, sino también verificar sus prácticas de control de fraude, ¿sí? Entonces, hacer esas cosas. Balance de materias, de masas, por ejemplo, yo supe, hasta donde supe, el Consejo Regulador del Tequila sabía que por 1000 kilos o una tonelada, pues, de agave se producía tal cantidad de alcohol de tequila, digamos.
Entonces, si de pronto te sale el doble de rendimiento, algo anda pasando, ¿no? Estás trayendo alcohol de quién sabe dónde. Entonces, hacer balance de masas, no con un tema de trazabilidad, sino para ver rendimientos en puntos críticos de la cadena que nos pueda dar un indicativo de que algo está pasando, hubiera sido una buena estrategia en aquel caso del jugo de naranja con jarabe de azúcar, por ejemplo. ¿Sí? En las materias primas, pues certificados de análisis, certificados de garantía en proporciones correctas, ensayos adicionales, bueno, tú tráeme el certificado de autenticidad o de garantía y yo voy a hacer, sin que te diga yo, voy a hacer un análisis y te lo voy a cobrar, o yo qué sé, establecer acuerdos contractuales con los proveedores, ¿no? Y cuando sea posible, si yo tengo un ingrediente que es muy infraudable, pues buscar ingredientes de menor riesgo si es que se aplican. Como les digo, los ensayos como solitos pueden ser un arma de dos filos por lo caro, porque a veces no sabemos qué es exactamente lo que pudo meter el perpetrador del fraude, y también porque tenemos un tema de que si yo tengo 1 tonelada de producto y tomo 100 gramos para hacer muestra de análisis, pues tengo una incertidumbre muy grande desde el muestreo. Entonces, es importante acompañar los análisis con otras cosas. También podemos hacerlo en el almacenamiento, ya que salió el producto, o en la distribución, políticas claras con transportistas para que no mezclen frutos, o qué sé yo, controles en los transportes que tengan sellos para evitar que manipulen la carga orgánica con una carga común, qué sé yo, y controles internos que alguien comentó sobre antecedentes penales. Hay que tener cuidado de cumplir la ley, porque muchas veces en muchos municipios dicen que ya esa persona pagó. Entonces, tenemos que ceñirnos a cuestiones legales del sitio. Como les decía, para tener una sistematización en el control de las medidas antifraude es importante meterlo dentro de la gestión de la empresa, de tal manera que podamos, no nada más de vez en cuando me acuerdo, hacer las medidas antifraude, sino ya tener una estandarización, una gestión estable de las medidas de mitigación. Y bueno, como les digo, los escenarios en los que se puede cometer un fraude son muy variables, entonces hay que evaluarlo y además vamos a ver una evolución. Yo no tenía estas prácticas, las tengo ahora, entonces mi índice de vulnerabilidad debe de variar, pero a lo mejor aumentó la criminalidad o yo qué sé en el entorno y entonces puede haber una variación. Entonces hay que reevaluarlos periódicamente para estar conscientes de ese dinamismo de los escenarios que pudieran variar nuestro índice de vulnerabilidad. ¿Sí? Hay diferentes motivos por los que yo tengo que reevaluar, por ejemplo, cambio del país de origen, cambio del costo de las materias primas, cambio de un proveedor, nuevos riesgos que no sabíamos, etcétera. O sea, aquí en este listado hay criterios para reevaluación de las medidas antifraude. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos esto? Bueno, puede afectarse la marca, ¿sí? Y muchos de nosotros hemos dicho, no, esa marca no, quién sabe qué, ¿no? Entonces, bueno, afectación de la marca, impacto en las finanzas, porque si te detectan como un fraude, fraudador, te pueden monitorear, afectación de la confianza de los clientes en la empresa, en tus productos, riesgo para los consumidores, porque nosotros pasamos por algo que podría haberse controlado de alguna manera, y afectación en general en los productos que la empresa vende, aunque no sea el que a lo mejor tuvo un problema, ya la gente va a decir, no, esa marca no, esos productos no sirven, qué sé yo. Entonces, es importante considerar estos temas. Muy bien, ¿qué podemos concluir? Bueno, el fraude alimentario es un crimen que se ha aumentado y se ha detectado más. La gente ya tiene más ojos con respecto al tema de fraude. ¿Qué más? Se incluye en el documento guía y por lo tanto en los protocolos certificables.
Los requisitos de este documento implican que se haga una evaluación al fraude y que las medidas de mitigación sean proporcionales a ese índice de vulnerabilidad. Hay diferentes metodologías, les he comentado algunos. Nosotros en lo personal tenemos una herramienta y un curso, más adelante comentamos un poquito más. Los planes de mitigación deben de estar documentados y administrados con el sistema de gestión para que funcionen lo mejor posible. Y la atención o la no atención de temas de fraude pues nos puede llevar a situaciones como problemas con los clientes, con los consumidores, con las finanzas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos espacio para preguntas, sean bienvenidas, y también les dejo aquí algunos cursos de capacitación. Aquí tenemos el curso que nosotros tenemos de evaluación del fraude, dura 8 horas, ahorita están definiendo fechas, pero aquí les pongo otros que pueden ser de utilidad para ustedes. Y no sé si, Edgar, nos puedas ayudar en conducir algunas preguntas, por favor. Así es. Gracias, Verónica. Bueno, pues vamos a ver si tienen algunas dudas y se las vamos a hacer a Verónica a través del botón de preguntas y respuestas que está aquí abajito, a un lado del chat. Por favor, póngalas ahí en preguntas y respuestas porque es más fácil para mí organizarme la información. También pueden utilizar el botón de levantar la mano y les abrimos el micrófono si quieren hacer una pregunta más extensa. Tú la conduces, ¿verdad? Ellos sí, la ponen, ok. Ellos la ponen y ahorita se las dejo. Por ahí nada más quería hacer un comentario. Hay un documental en Netflix que se llama Rotten, que toca temas de alimentos, y alguno de sus capítulos habla sobre fraude. Por ejemplo, recuerdo el caso de la miel. La miel. Ajá. Sí, en Netflix ahí Muy bien. Por aquí ya tenemos la primera pregunta, dice Susana Estrada. Por ejemplo, si yo compro a varios productores materia prima, chiles, y están certificados, ¿el hecho de que me entreguen más producto del que me declararon la primera vez podría ser un punto de vulnerabilidad? No sé si que te entregue la mayor cantidad pueda realmente ser un índice de vulnerabilidad. Lo que sí tal vez podría usarse la herramienta esta que les digo de balance. Si yo no tengo idea del rendimiento de cuánto te da una hectárea, pero si es un rancho que tiene una hectárea y te entrega producto como que de 2, a lo mejor está comprando a mercado abierto y podría ser un indicativo. Pero es muy difícil con tan solo el comentario decirte sí o no. Tendrían que evaluar a ese proveedor. Gracias. Bueno, pues si no hay comentarios, no hay preguntas, creo que quedó bien entendido. Aún así, si quieren mandar sus preguntas a través de las páginas oficiales de Eleven Rivers, de los correos, o a este correo que aparece aquí. María de los Ángeles de Escalona levantó la mano. Le abren el micrófono, por favor. Adelante, Hola, María de los Ángeles. hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su contenido, la verdad que de mucho valor para los que estamos involucrados en el tema alimentario. Las felicito a los organizadores de la conferencia. Me interesa saber la otra página de las capacitaciones online que tienen. Aquí veo una opción, pero usted presentó otro curso. Acá tenemos otra. Exactamente, para ir tomando nota y pues de estar interesados, escribir a ese correo electrónico, ¿verdad? Sí, aquí tienes el correo y aquí solamente puse el taller de fraude y la duración. Estamos por definir fechas. Ahorita pasó una recién hace unos días. Pero si nos preguntan aquí en el correo, con gusto les decimos fechas próximas, o también pueden hacerse cursos cerrados. Excelente, muchas gracias. A ti, María. Les recuerdo pues que estos cursos que estamos dando ahorita son como una introducción al tema en general,
Entonces, para que consideren tomar ese curso de 8 horas más completo, para que les ayuden a comenzar a hacer su análisis. Y por acá tenemos, dice Edgar Jesús Hurtado, la alteración de agroinsumos, fertilizantes, biorracionales, agroquímicos, al ser usados en los medios de producción agrícola, ¿entran en este renglón? No sé si comprendo completa tu pregunta. Estoy entendiendo que es un compuesto agroquímico que tiene alguna alteración. Sí. Que dentro del tema de fraude, esa adulteración para que sea fraude alimentario debió de haber sido intencional por la persona que lo hizo. El contaminante puede o puede no ser, por ejemplo, un metal pesado, sino que lo revolvió con algo como para bajar el costo del producto y aumentar su ganancia. Y aparte de eso, lo haya hecho con la intención de ganar dinero y de no ser detectado. Si estos elementos se dan, podríamos hablar de algo así. Pero me da la impresión, si no comprendo muy bien tu pregunta o el alcance de la misma, que podríamos estar hablando más bien de un tema de otro estilo, probablemente inocuidad. Si te refieres a que por ejemplo, tuvieran metales pesados, ¿no? Que a lo mejor usaron algún insumo que lo tiene y lo arrastran, pero no necesariamente con la intención de hacer el fraude o de ganar dinero, simplemente no están ellos haciendo su tarea completa de seleccionar una buena materia prima que no traiga ese tipo de elementos, porque muchas veces ni siquiera el usuario o el consumidor se da cuenta. Sí, entonces hay una frontera muy delgadita, tenemos que analizar caso por caso, escenario por escenario, como para tipificarlo realmente como fraude, pero no me suena así, ¿eh? Dice que el uso de productos a base de hormonas. No sé si quieras que te abramos el micrófono para que nos expliques con más claridad. Sí. Dice, hay hormonas carcinogénicas, dice Edgar Jesús. Bueno. Otra vez no, por ejemplo, yo he sabido de eso que le ponen a las vacas para que den más leche, ¿sí? Y al final el consumo de estas hormonas vía la leche puede llegar a tener impacto en una situación cancerígena en personas, ¿no? Pero otra vez, si no nos cumple la fórmula, más bien es un tema de inocuidad, yo lo veo así. El caso de fraude es cuando alguien tiene la intención, ¿sí? O sea, yo meto carne subestándar porque quiero ganar dinero y no quiero tener esa pérdida y lo que quiero es engañar a mi consumidor, ¿sí? Entonces tiene que estar muy claro, les insisto, hay una frontera muy delgadita entre inocuidad y la intencionalidad o no. Hay una frontera muy delgadita entre defensa alimentaria y fraude porque uno es, lo quiero hacer porque quiero dañar, o el otro simplemente quiero ganar dinero, ¿sí? Entonces hay fronteras muy delgaditas, hay veces que hay incluso medidas de mitigación que traslapan, pero acuérdense que el fraude no necesariamente cursa con un impacto a la salud. Por ejemplo, muchos hemos tomado leche diluida y no tenemos un problema de inocuidad, o muchos hemos tomado miel con glucosa y tampoco tiene un tema de inocuidad directo a la persona, pero los dos sí son un fraude. Entonces hay fronteras delgaditas. Hay que analizar muy bien el contexto en el que estás haciendo tu pregunta para poderte decir, pero el escenario que me comenta Edgar más me suena a un tema de inocuidad. Dice acá Susana Estrada, hay empresas que tienen huertas certificadas y otras no, y revuelven el producto comercializándolo como inocuo. Ese sí, porque acuérdense que dijimos, ¿por qué lo hacen? Porque tener buenas prácticas agrícolas, estar controlando el agua, el tipo de plaguicidas, todo eso, les implica un costo y pueden tener una declaración diciendo que este producto está bajo buenas prácticas agrícolas. Pero compro a mercado abierto, revuelvo todo y ya no puedo asegurar que ese producto está bajo buenas prácticas agrícolas. ¿Por qué lo hago? Porque quiero ganar dinero. ¿Por qué lo hago? Porque no me van a cachar, ¿sí? ¿Y por qué lo hago? Porque es fácil hacerlo. Entonces ahí se cumplen los 3 elementos del fraude y eso me suena más a un fraude. Un ejemplo muy claro y muy común en la industria. Exacto.
Ok. Yo estoy teniendo un problemita aquí. A ver, ya listo. Pues no hay más preguntas y comentarios al parecer. Pues les vamos a pasar una encuesta para que nos hagan el favor de respondernos para evaluar a la organización, a la capacitación en general. En un momento se las va a poner mi compañero aquí en la pantalla. Mientras, yo les voy recordando que mañana vamos a hablar del esquema de certificación SQF. Tendremos aquí al ingeniero Ramsés Acosta, que es muy experto en ese tema, y vamos a que nos dé una introducción de lo que se trata de este esquema de certificación. Y la próxima semana vuelve NSF con sus capacitaciones. Vamos a ver cómo hacer para sobrevivir a una auditoría no anunciada. Así que este viernes es el esquema SQF y el próximo miércoles sería el tema de auditoría no anunciada por parte de NSF. También la presentación se las vamos a compartir. Mándenme un correo, por favor, a técnico01@elevenrivers.org y con gusto se las comparto. Ahí mándenme ese correo y ya ahí mismo les respondo. Ya la presentación ya nos hizo favor NSF de compartirla con nosotros. Y ahí porque vienen ahí muchas tablitas que creo que se van a ayudar para hacer su análisis de fraude alimentario. Aún así les recuerdo que está el taller de 8 horas donde les van a ayudar más puntualmente a que hagan esta evaluación. Bueno, Verónica, no sé si tenga algo más para cerrar. No, pues solamente agradecerles mucho a Eleven Rivers, a todos ustedes que se tomaron el tiempo para este tema que a mí me parece sumamente interesante, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que nos están haciendo un fraude y igual nos comemos la comida, ¿no? Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a los participantes también. Espero hayan podido apoyarnos con responder la encuesta. Es muy favorable para nosotros, tanto para el NSF como para Eleven Rivers. Y nos vemos el próximo viernes, como lo recuerdo, para la siguiente capacitación. Hasta luego. Hasta luego. Por ahí preguntan a Viviana que sí, qué costo tienen los cursos. Los que estamos dando de Eleven Rivers no tienen costo. Los demás ahí comuníquense a NSF para que les apoyen con esa información. Gracias, gracias. Sí, muchas gracias, Edgar, muchas gracias, Esmeralda, muchas gracias a los tres por el apoyo y nos vemos la próxima semana. Ya tienen la presentación, está lista para que la envíen. Muy bien, gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Vero. Hasta luego, bye. Y este viernes, la última de la semana con Eleven Rivers. Perfecto, muy bien. Hasta luego.